La Organización Mundial de la Salud decreta el final de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Oficialmente ha terminado la pandemia, pero ¿ahora qué sigue? Vamos con el doctor Eric Piña, nuestro médico de cabecera. Salud con el doctor Eric Piña en Fórmula Noticias. Muy buenas tardes. El pasado 5 de mayo pasará a la historia como el día que muchos estábamos esperando, ya que la Organización Mundial de la Salud, a través de su director, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que se decretaba el final de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Tuvieron que pasar 1.191 días desde el pasado 20 de enero del 2020 en que la OMS declarara la pandemia de COVID-19 que representaba un riesgo para la salud pública y empezaron a aplicarse las medidas que todos vivimos, el confinamiento, el uso obligatorio de cubrebocas y todas las restricciones que tuvimos que implementar. En estos más de 3 años se han contabilizado oficialmente 765 millones de casos diagnosticados y 6.9 millones de muertes, cifras que se quedan muy cortas ya que según las estimaciones calculan que se acercan a los 20 millones. La COVID ha cambiado el mundo y nos ha cambiado, ha dicho el director general de la OMS. Ha sido mucho más que una crisis sanitaria, ha causado graves trastornos económicos, eliminando billones del Producto Interno Bruto, interrumpiendo los viajes y el comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones en la pobreza. Ha causado una grave agitación social, fronteras cerradas, movimiento restringido, escuelas cerradas y millones de personas experimentando soledad, aislamiento, ansiedad, depresión. Ha añadido en una intervención en la que ha recordado que la amenaza para la salud pública generada por el COVID-19 continúa. Tedros ha pedido a los países continuar la vigilancia y la respuesta al SARS-CoV-2. Mientras hablamos, miles de personas en todo el mundo luchan por sus vidas en unidades de cuidados intensivos y millones más continúan viviendo con los efectos debilitantes que la COVID persistente hace. Este virus llegó para quedarse, todavía está matando y todavía está cambiando. El riesgo sigue siendo que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en casos y muertes. El decreto que informa que finaliza la emergencia sanitaria no es equivalente al final de la pandemia. Simplemente es un aviso en que, basados en el comportamiento de la enfermedad en los últimos meses, número de casos activos, hospitalizaciones, defunciones, ya no representa un riesgo para la salud pública que comprometa la capacidad de respuesta hospitalaria de cada país, como lo llegó a hacer hace 3 años, pero la pandemia continúa activa. Y en palabras del director de la OMS, pidió que debemos seguir aplicando las medidas sanitarias que todos conocemos: cubrebocas en lugares cerrados, lavado de manos, ventilar espacios, vacunarnos, porque de bajar la guardia y que volvieran a subir los casos, no dudan en volver a declarar la emergencia sanitaria. Ya que tan solo la semana pasada COVID-19 cobró una vida cada 3 minutos y esas son solo las muertes que conocemos, informó el funcionario. Entramos en la fase endémica, en la que como influenza, virus sincicial respiratorio y otras enfermedades infecciosas, las personas vulnerables seguirán enfermando y muriendo. Queda a voluntad de cada uno cuidarse, vacunarse y manejar su riesgo personal. Pero para el beneplácito de todos, la enfermedad por COVID-19, por el momento, y esperemos que así permanezca, ya no representa una emergencia sanitaria internacional. Muy buenas tardes. Salud con el doctor Eric Piña en Fórmula Noticias. Gracias, muy buenas tardes, doctor. Y vamos ahora con nuestro experto en materia deportiva. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.